Si él es el jefe de la banda para hundir las reformas que no convienen en el país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundir. Sí, sí. Y te digo una cosa, Diego, porque se te quedó una reforma que llega ahora, que es la más inminente, la jurisdicción agraria. Peligrosa, expropiación pura y dura. La Agencia Nacional de Tierras decide quién expropia y las apelaciones son ante la Agencia Nacional de Tierras. No intervienen los jueces. De manera que ustedes creen que una reforma como esa la dejamos pasar en la plenaria del Senado de la República. De vista comercial clásico, sino miramos los nuevos ejes del siglo XXI. La necesaria descarbonización del este y del oeste y del sur y del norte si queremos vivir en el planeta, y que esa descarbonización nos lleva necesariamente a energías limpias, y que las energías limpias, dadas las tecnologías de hoy, son básicamente y están en potencia esperando la acción por la vida en América del Sur y en África, precisamente en ese eje horizontal, y que si flujos de capital pudieran volver esa potencia a acción, claro que podríamos con África y con América del Sur ayudar fundamentalmente en la descarbonización económica. Hola amigos, mi nombre es Miguel Guevara. Hoy hablaremos un poco sobre la economía colombiana, sus aciertos y sus retos. Echaremos un vistazo a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo de esta gran nación. Bienvenidos, esto es En el Andén. En un mundo en el que las actuales acciones y decisiones de los líderes de las grandes potencias económicas mundiales aplastan considerablemente a las pequeñas economías de los países tercermundistas, Colombia pareciera ser uno de los pocos países en Latinoamérica que, frente a la crisis global, posee una coraza protectora que evita que las dinámicas geopolíticas económicas le afecten de manera negativa. Según el Banco Mundial de Desarrollo, Colombia con un 3% sería la sexta economía de Latinoamérica con mayor crecimiento para el año 2025, superada por Guyana con un 26,6%, Panamá con un 4,6%, Paraguay con un 3,8%, Uruguay con un 3,2% y Venezuela con un 4,5%. Esto pese a los aranceles del 10% impuestos por Donald Trump a las exportaciones colombianas a los Estados Unidos y pese a todos los bloqueos parlamentarios a las propuestas de cambio económico que propone a la mesa del legislativo el actual gobierno nacional. En medio de un foro económico, el ministro de Hacienda y Crédito Público colombiano, Germán Ávila Plazas, destacó las políticas colombianas para hacer frente a la crisis generada por la guerra comercial entre Estados Unidos y la República Popular China, y dijo que los aranceles de Estados Unidos para todo el mundo era algo inconcebible hace 30 años, y añadió que la idea es avanzar en el crecimiento interno de manera sólida. Igualmente, anticipó que las decisiones norteamericanas causarán turbulencias, pero que confía en la estabilidad de la economía colombiana para sortear con éxito este momento retador. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, Colombia tendría, en la agricultura, su sector con mayor crecimiento proyectado para 2025, con un 2,8%, esto debido al aumento en las exportaciones de la producción de café, flores, aguacate, entre otros productos. En este renglón se vuelve importante el retorno de la inversión privada, tanto local como extranjera, pero esta vez enfocada en el agro, que es la tendencia y la apuesta económica actual del gobierno nacional. Esta inversión permitiría desarrollar una agricultura tecnificada,
con precisión y sostenible, que ayude a elevar la producción orgánica certificada, llevando este renglón de la economía a evolucionar hacia una agroindustria de alto valor con una logística de poscosecha eficiente. El sector agrícola colombiano mostró un comportamiento robusto y positivo en mayo de 2025, continuando la tendencia de crecimiento observada en el primer trimestre del año. El sector agropecuario, silvicultura y pesca creció un 7,1% en el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Este crecimiento es significativo y ha posicionado al agro como un protagonista de la reactivación económica del país. El valor agregado del sector ha alcanzado su mayor participación en la generación de riqueza del país, con un 10,3%, el más alto en los últimos 31 años, según la ministra de Agricultura Marta Carvajalino Villegas. En 2024, Colombia alcanzó 4.3 millones de toneladas en producción agropecuaria, el volumen más alto en años. En abril de 2025, las exportaciones de productos de origen agropecuario, alimentos y bebidas, registraron un alza del 47,7%, alcanzando los $1.399 millones americanos en comparación con el mismo periodo de 2024. En marzo del año 2025, el aumento fue del 50,9%. En el primer trimestre del año 2025, el crecimiento económico promedio de Colombia superó los 0,7%. Esto indica que la economía crece de manera lenta, pero segura y estable. Esto, aseguran los economistas, se debe a la reducción de la inflación, al aumento del consumo interno gracias al incremento del salario mínimo y a la focalización de los subsidios que puso un mayor poder adquisitivo en manos de las familias más vulnerables, generando una reducción del 1,4% en los índices de pobreza multidimensional en la población colombiana. De conformidad con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para finales del año 2023, el índice de pobreza monetaria en Colombia sufrió una reducción de 3,6% con relación al año 2022, lo que se traduce en 1.4 millones de personas que hoy se encuentran fuera de ese flagelo nacional. Con relación a la pobreza extrema, para el año 2023 la reducción fue del 2,4%, 1.120.000 colombianos que hoy cuentan con mejores condiciones monetarias. Esta mejora de la calidad de vida de los colombianos se puede notar en la demanda interna, que incluye el consumo y la inversión como principales motores de la expansión económica. Este crecimiento del 2,2% contribuye de manera importante al incremento del Producto Interno Bruto en un 1,7%. El pasado 16 de marzo de 2025, la Administración Nacional del presidente electo Gustavo Petro propuso al estamento legislativo colombiano una reforma laboral que busca mejorar sustancialmente las condiciones de los 3.5 millones de empleados que hoy reciben el salario mínimo, como contraprestación a su esfuerzo por mantener y hacer crecer la economía del país, y los más de 10 millones que ganan menos del salario mínimo. Según el DANE, estos últimos son más del 47% de la población económicamente activa en el territorio. Esta reforma también pretende devolver derechos laborales ganados por los trabajadores y que fueron arrebatados por la clase política dirigente en el año 2002, el derecho a una remuneración del trabajo nocturno desde las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, junto al pago del 100% como recargo salarial diario al trabajo en días festivos y dominicales,
son algunos de los derechos que el gobierno de la Colombia humana pretende retornar al proletariado de la nación. Dentro de este proyecto de reforma laboral, además, se pretende garantizar la estabilidad del trabajador a través de contratos con duración indefinida. Se refuerzan las protecciones para grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, personas con discapacidad y trabajadores próximos a pensionarse. Se extienden las licencias de paternidad y se flexibilizan las jornadas laborales para facilitar el cuidado de familiares dependientes. Se toman medidas para reducir la informalidad laboral. Se crean una regulación especial para trabajadores de las plataformas digitales y de la salud, y se da paso a nuevas medidas que fortalecen los derechos sindicales y las negociaciones colectivas. Todos estos puntos, contenidos en el documento entregado al legislativo, buscan dignificar el trabajo en Colombia, promoviendo la formalización, la estabilidad y la protección de los derechos del proletariado. Organizaciones como la OIT, que ha estado involucrada en el diálogo social que dio forma a la reforma laboral, respalda este proceso argumentando que es un paso para el trabajo digno y decente, al igual que para la protección de los derechos de los trabajadores. El director del Banco Mundial para Latinoamérica, Peter Siegenthaler, en reunión con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo: Hemos explorado las formas de apoyar y asociarnos a ese programa de reformas que nos explicó. Es muy interesante el tema de usar los diferentes elementos que tiene el gobierno, como la compra pública, para generar oportunidades. Estas, entre otras organizaciones mundiales y países desarrollados como la República Popular de China, han brindado un apoyo rotundo a las reformas planteadas por la administración del Pacto Histórico. Sin embargo, el mayor reto del estamento administrativo nacional se encuentra en su par legislativo. El Congreso se compone mayoritariamente de representantes inscritos en los partidos de derecha, muchos de estos con investigaciones por corrupción, narcotráfico y paramilitarismo, aún vigentes en los entes de control y de justicia, pero aún con voz y voto dentro del Parlamento. De acuerdo a las palabras del presidente de este ente legislativo, estos partidos han armado una coalición que busca evitar, a toda costa, que cualquier reforma del gobierno que favorezca al pueblo colombiano sea convertida en ley. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en el Foro Económico 2025, liderado por la revista Semana, se pronunció sobre las reformas que el gobierno nacional está impulsando y habló de la posibilidad de convertirse en un muro de contención para frenar el trámite de las iniciativas que, según él dice, no le convengan al país. En respuesta al presidente Gustavo Petro, Cepeda afirmó que de ser necesario se convertirá en el jefe de la banda para hundir lo que ellos llaman malos proyectos. Si él es el jefe de la banda para hundir las reformas que no convienen en el país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundir. Sí. Indicó. Ya podemos decir con certeza a esta hora, bajo el sol, que estamos realizando la mayor movilización del pueblo colombiano en toda su historia de vida independiente. Nadie puede hoy negar que el pueblo de Colombia, el constituyente, exige que su voz se oiga en la consulta popular. El presidente Gustavo Petro ha proclamado el uso de una herramienta constitucional que le asiste al Ejecutivo y al pueblo, llamada consulta popular. Este mecanismo de participación ciudadana es una herramienta fundamental de la democracia participativa en Colombia. El mecanismo convoca a la masa electoral para que decida de manera directa sobre asuntos de vital importancia a nivel nacional. En esencia, al legislativo mayor se le realizan una serie de preguntas para que, a través del voto, exprese su opinión sobre un tema específico al que el Ejecutivo considera importante para el destino de la nación y sus grupos poblacionales.
Consagrado en el artículo 103 de la Constitución de Colombia, este mecanismo de participación ciudadana garantiza la intervención directa de la comunidad en los asuntos de interés nacional que no logran ser dirimidos por las ramas del poder público. Es así como el 1 de mayo del año 2025, el equipo ejecutivo de la Administración de la Colombia Humana, adherida al conglomerado de partidos políticos de base popular, presentó al Congreso una propuesta de consulta que contiene 12 preguntas obtenidas a través de un primer acercamiento al legislativo mayor primario, y tras un proceso abierto donde cientos de miles de colombianos participaron en la redacción de este cuestionamiento alrededor de la reforma laboral. Sin embargo, el 20 de mayo de 2025, el legislativo, tras un cuestionado proceso, terminó por hundir esta iniciativa del Gobierno del Cambio, que ahora procede a decretar dicha consulta, aprovechando un aparente error de trámite realizado por el Senado, que al parecer invalida la votación llevada a cabo y habilita al administrativo para convocar al pueblo a elegir sobre su destino laboral. La comunidad internacional no recibe con buenos ojos que en un país con una democracia participativa y representativa como la de Colombia, el Ejecutivo deba acudir a un mecanismo de participación ciudadana para devolver al pueblo derechos laborales arrebatados. Este nivel de presión ejercido por el Legislativo y su oposición a las reformas fundamentales para generar un mayor desarrollo económico del país se une a la negativa del Banco de la República de Colombia a la disminución de las tasas de interés bancarias, que en la actualidad se centra en un 9.25%. Esa reducción, junto a la tasa de inflación más baja en las últimas 2 décadas, 5,1%, abre la puerta a la inversión privada a través de los créditos bancarios y, de esta manera, se potencia el crecimiento económico que, con la aplicación de las reformas planteadas por el Ejecutivo, podría llegar a estar por arriba del 5% a finales del año 2025. Según el Fondo Monetario Internacional, esta situación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Banco de la República crea una nube muy densa de incertidumbre que no permite asegurar la llegada de la inversión extranjera a mayor escala, lo que limita el crecimiento económico de la nación. El Ejecutivo colombiano, a través de su ministro de Trabajo Antonio Sanguino Páez, predice que la reforma laboral aumentará en unos 91.000 empleos anuales luego de su implementación, mientras que el Banco de la República establece que se perderán 450.000 empleos. Sin embargo, la realidad actual de Colombia favorece al Ejecutivo, quien hoy puede mostrar los resultados en el aumento del empleo tras la subida del 37% en el salario mínimo entre 2022 y 2024, con un descenso de la tasa de desocupación del 1,2%, 754.000 empleos nuevos a finales del 2024, y 878.000 personas que consiguieron empleo para enero de 2025, presentando en el mes de abril la tasa de desempleo más baja del actual siglo, 8,8%. Estos datos reposan en las estadísticas del DANE. El análisis económico en este punto es básico. Si más personas aumentan su poder adquisitivo, mayor será la demanda interna del país. Entre mayor sea la demanda interna del país, mayor será el requerimiento de mano de obra para producción y servicios. Por tanto, mayor será la tasa de ocupación en la media nacional y menor será la tasa de desempleo. Otros gremios empresariales manifiestan su preocupación por el posible impacto negativo de la reforma en la contratación y la competitividad. Dicen que esto podría desincentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el gobierno tiene bajo la manga la ley de financiamiento que da solución a este problema. Esta ley de financiamiento, hundida en el Congreso de la República, establece una reducción gradual de tasa de renta corporativa,
lo que aliviaría la tasa tributaria de las MIPYMES y permitirá destinar más recursos a la inversión y al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Es crucial tener en cuenta que la implementación de estas reformas conlleva desafíos y requiere un seguimiento cuidadoso para mitigar posibles efectos negativos y asegurar que se alcancen los objetivos propuestos en beneficio de la mayoría de los colombianos. El diálogo social y la participación de todos los actores involucrados serán fundamentales para lograr reformas exitosas y sostenibles. Sin embargo, las clases políticas de los partidos de derecha ponen cada vez más presión sobre las propuestas de cambio económico para el país, sobre el argumento de la no conveniencia para Colombia y su clase obrera. Argumentos que pierden peso y ya no hacen eco en el oído de los colombianos. Por esta razón, sus ataques a las reformas se vuelven cada vez más violentos. Eso lo expone Germán Vargas Lleras, dirigente político del partido Cambio Radical, cuando dice: nosotros sí tenemos un plan B. Antes de que esa reforma sea sancionada, vamos a sacar a miles y miles de personas, pero no se quedará trabajando amparados por esas normas. Dentro del marco político que se vive actualmente en Colombia, a corto plazo, la aplicación de las reformas contenidas en las propuestas de ley de financiamiento laboral y pensional podrían generar diversos traumatismos durante su implementación y la adaptación de las empresas a los nuevos procesos del sistema. Sin embargo, el impacto final dependerá de la forma en que se implementen y de la respuesta de los diferentes actores, tanto los económicos como los políticos y los sociales. Los augurios de estas reformas a largo plazo prometen resultados positivos, con una mejor calidad de vida para los colombianos, adherida al mejoramiento de la cualificación y la capacitación laboral, mejores salarios, estabilidad laboral, reducción de las tasas de miseria y pobreza, una redistribución más justa de la riqueza que posibilite la circulación del dinero a nivel de la clase media y baja y el aumento del consumo interno. Todo esto impactaría considerablemente el crecimiento económico en positivo y redundaría en un PIB mucho más elevado. Lo que busca el gobierno del cambio es que la aplicación del conjunto de estas reformas genere para Colombia un sistema fiscal más sólido, robusto y justo, permitiendo al Estado financiar con mayores recursos los programas académicos de apoyo y de asistencia social dirigidos a la población más vulnerable y reducir de esta manera y a través de estos la brecha de desigualdad existente en el país. Se espera que podamos desarrollar un mercado laboral más justo y con mayor protección para los trabajadores, fomentando la formalización laboral, la estabilidad ocupacional y una mejor retribución económica para el proletariado del país. Por su parte, un sistema pensional con mayor cobertura y sostenibilidad asegurará una vejez más digna para un mayor número de colombianos. Un impulso a sectores estratégicos de la economía logrará crecimiento y empleo en áreas con potencial de desarrollo hoy poco exploradas. Llegados a este punto, podríamos concluir que si Colombia logra alinear los factores político, social, laboral y de inversión económica hacia el mismo sentido, el desarrollo económico de la nación, sumado a los avances significativos en los programas de paz total, podrían convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida.